Primeramente, Dios les bendiga a todas las personas en todo el mundo, a hermanos en Cristo y a no hermanos en Cristo. Dios les bendiga mucho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Arnoldo Santibáñez, por la gracia del Señor, hermano en Jesucristo. Doy gracias a Él porque Él me trajo a sus caminos, siendo yo antes, como dijo el apóstol, antes un blasfemo, porque yo no creía nada de las cosas del Señor. Quiero en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, darle toda la gloria al Señor, respondiendo a un comentario que alguien hizo en uno de mis videos. Mi nombre es Arnoldo Santibáñez. Estoy pastoreando acá en Norte Carolina. Hace unos 20 años estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, trabajando en su obra para gloria y honra suya. Quise hacer este video porque mi intención no es ofender a las personas, no es criticar a las personas. Yo empecé a subir algunos de mis videos para bendición de las personas, no con la intención de ofender a personas, sino hablar la verdad bíblica, la verdad que enseña la palabra. Ahora, el comentario que hicieron, que alguien hizo, y es que Martín Lutero es el papa de nosotros. Y yo meditaba en esta palabra, meditaba en ese comentario, y yo decía, pues, cuando yo me convertí, yo no sabía ni siquiera si existía un Martín Lutero. Y esta persona ahora dice que Martín Lutero es nuestro papa, el papa de los evangélicos, como también Luis Toro a veces lo ha dicho. Y yo quiero más que nada exponer un poquito sobre esa parte. Primero, la Biblia dice que somos salvos por gracia, y no por la gracia de Martín Lutero, sino por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque no es mi gracia, es su gracia que me alcanzó a mí. Yo hallé gracia en sus ojos porque Él es lleno de gracia, de amor y de misericordia, que es el Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dos versos llenos de riqueza y de bendición para nosotros. No es que porque nosotros merecíamos ser salvos, sino por la gracia que está en Él y que viene hacia nosotros. Cuando yo miré este comentario, anduve analizando y empecé a analizar la forma en que yo llegué a los pies de Cristo. Yo salí de Estados Unidos para México y hace un año que yo había contraído matrimonio, una joven no se hizo nada, se la llevaron. Hace un año ya me estaba llevando otra, entonces yo me vine para Estados Unidos y dejé a la joven que yo me llevé en casa de mi mamá. Ahora, analizando todo esto, cómo yo llegué a los pies de Cristo. Y cuando yo paso por Arizona, hay un hermano que se llama Enrique Borja. Y el hermano Enrique Borja me compartió un poco de su testimonio. Me comentó que él era un borracho que rodaba en las cantinas. Y recuerdo que cuando él me comparte su testimonio, yo sentí en mi vida el deseo de un cambio. Yo hice drogas,
el alcohol, las cantinas. Yo no encontraba felicidad. Y en ese momento, cuando él me comparte, yo traía en mi cuerpo algo que estaba pasando, que en uno de mis videos yo comparto, en donde comparto mi testimonio, en uno de mis videos. Y traía una enfermedad en mi cuerpo y algo que me estaba pasando en mi cuerpo. Y algo en mi corazón sentí un deseo de cambiar de vida. Y recuerdo que le dije al hermano Enrique Borja, si yo quisiera algo así, si yo pudiera, también yo quisiera cambiar. Y él me da una palabra y me dice, Arnoldo, si quieres, quédate. Y vamos a mandar a traer a tu esposa. Y yo no le agarré la palabra, no sentí quedarme en Arizona. Recuerdo que me llevaron con los que yo venía a la iglesia, a su iglesia, oraron por nosotros. Mas yo, sinceramente, no pensaba en hacerme hermano evangélico, no. Y es más, yo no quería nada con esos caminos, no tenía conocimiento de lo que era, no conocía de religiones, yo no me metí en eso, solamente era lo que es el vicio, darme en bailes, cantinas, no me interesaba ese tema. Y recuerdo que de allí él me comparte ese testimonio, llego a Okeechobee, Florida, y en Okeechobee, Florida, recuerdo que salí a una cantina que le llaman en Morgans, que es cantina y baile. Y recuerdo que mi tío, que está en Okeechobee, hoy hasta hoy, que se llama José, me dice, ¿sabe qué, Gallo? Porque nosotros así a veces nos decimos, dice la muchacha fulana que vayas, que quiere bailar contigo. Y recuerdo que me vino un pensamiento, si yo seguía antes esta joven y no quiso nada conmigo, y luego me acordé de la que había dejado en casa. Entonces, yo lo que hice es entrar al baile, entrar a ese lugar, para ver si podía entablar alguna conversación con la muchacha. Esa era la vida que estaba llevando. Cuando yo llego a ese lugar, cuando entro, nos fuimos hacia donde venden la cerveza, hacia donde están despachando la cerveza. Cuando algo me dijo, mira hacia alrededor, la gente tomando, bailando, haciéndose feo. En esos tiempos había unos bailes de la quebrada y cuánta cosa. Y a mí nunca se me olvida que cuando llegó eso que me dijo, mira hacia alrededor, y empecé a mirar cómo la gente se hacía, cómo la gente se movía, unos tomando, otros brincando y bailando, haciendo cuánta cosa. Entonces, algo vino a mi corazón. Algo vino que me habló y me entró un pensamiento. Todo esto aquí está reservado al infierno. Estos van para el mismo infierno. Aquí es como un infierno. Y le dije a mi tío, posiblemente no sé si él se acuerda. Gloria al Señor. Ojalá que si puede ver este video sea de bendición para su vida, su hogar y su familia. Porque la intención nunca es dañar a nadie, sino decir la verdad. Le dije yo, Gallo, esto es aquí como un infierno. Así le dije yo. Y le dije, yo ya me voy. Ahí nos vemos. Alguien me sacó de la cantina. Alguien me sacó de ahí. Yo no pude estar ya ahí. Algo estaba ya trabajando en mi vida. Si ellos dicen que es el diablo, yo en el nombre del Señor Jesucristo los bendigo en Jesucristo. Si ellos dicen que esto es del mal, que yo predique de Jesucristo, que porque soy evangélico, yo les amo a Jesucristo. Pero el diablo no saca del mal. El diablo hunde en el mal. El Señor tenía un plan con mi vida. Aunque ellos vean y piensen que estoy en lo malo,
porque como dice la Biblia, que vendrían tiempos que a lo malo le iban a decir bueno y a lo bueno malo. Ahora, aquí yo analizo, yo no quería nada, eso me molestaba. Una vez yo dije del hermano Héctor, hermano que Dios lo usó mucho, Dios bendiga ese ministerio, bendito sea el que todavía está, Dios bendiga toda su familia de este hermoso hermano Héctor de la Cruz. Yo recuerdo que mi hermano estaba poniendo una predicación a una persona. Yo dije, ese también está endemoniado, dije yo. Y me di la vuelta y me salí, porque yo no quería nada con eso. Yo no quería nada con eso y realmente yo pensaba que eso era algo malo. Pero, ¿por qué estoy haciendo este video? Porque no es Martín Lutero que me sacó de la cantina. No es Martín Lutero que me sacó de esa parranda. No es Martín Lutero que me quitó la droga. No es Martín Lutero el que me sacó de ese salón, de esa fiesta, de ese baile, cuando me entró ahí la revelación y me llegó esa palabra. No es Martín Lutero, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo, el que se compadece de quien Él quiere y donde Él quiere. Bendito sea el Señor. Yo no tenía ni siquiera conocimiento de este hombre, que hoy sí, gracias a Dios, he aprendido, un poquito leído sobre su testimonio, gloria al Señor, adquirido algún poco de conocimiento, bendito sea el Señor. Cuando yo salgo de ese lugar a las 2 semanas, yo me vengo a Norte Carolina, gloria al Señor. Y recuerdo que cuando yo me vengo a Norte Carolina, cuando caigo yo para acá, llega un momento en que mi hermano Juan, que es un varón de Dios que también es cristiano y era convertido, me visitó a la casa, vino, estuvo por unos meses, y él trae una Biblia católica. Entonces, a mí me interesó agarrar la Biblia católica, cosa que yo nunca había hecho. Entonces, cuando yo veo la Biblia católica con el nombre de una hermana mía, bendito sea el Señor, yo dije, esta Biblia tiene aquí la verdad. Y mi hermano, él no adora, ya no se postra a las imágenes. Mi hermano ya no anda donde él andaba antes. Entonces, yo voy a decirle que tiene que pedirle a María las imágenes. Entonces yo agarro la Biblia católica y empiezo a leer un capítulo en el libro de Baruch 6:3. Yo, no conociendo de escritura, no conociendo nada de eso, abrí la Biblia por la mitad, abrí la Biblia como la agarré y la abrí y me clavé en el capítulo 6 del verso 1 en adelante. Pero me impactó del verso 3 en adelante. Del verso 3 me quedé impactado ahí en adelante. Yo me quedé sorprendido cuando yo empecé a leer esa escritura. Y es una escritura que nunca se me olvida. Recuerdo que empiezo a leer Baruch 6:3. Empiezo a leer y dice la palabra: ahora bien, ustedes verán en Babilonia dioses de oro, de plata, de piedra y de madera, llevados a hombros, que causan un temor respetuoso a las gentes. Guárdense, pues, ustedes de imitar lo que hacen los extranjeros, de modo que vengan a temerlos. Cuando vean pues detrás y delante de ellos la turba que los adora, digan allá en su corazón: oh Señor, solo a ti se debe adorar. Oh Señor, solo a ti se debe adorar. Yo me quedé sorprendido cuando estoy viendo en Baruch 6:3 esta palabra tan importante, esta palabra que en un momento me sacó hacia mi tierra. Cuando nosotros allá sacábamos la imagen y le poníamos ciertas, se puede decir así, palos, latas para
cargarla y echarla en el hombro. Y la Biblia está diciendo, ahora bien ustedes verán en Babilonia dioses de oro, de plata, de piedra y de madera llevados a hombros, que causan un temor respetuoso a la gente. Y yo recuerdo pues todo este tipo de cosas que se hacía allá. Entonces yo empiezo a leer y empiezo a leer y empiezo a leer. Y me empecé a impregnar de la palabra. Empecé, bendito sea el Señor, a darme cuenta que había uno que me amaba, que había uno que estaba vivo, que Él me escuchaba. Y allí fue como yo empiezo con la primera oración que nunca había orado. Porque en la Biblia católica yo encontré que Dios está vivo, que Dios te escucha, no Martín Lutero, que Dios está vivo y que Él, bendito sea el Señor, por medio de su Hijo, lo aprendí bien, me perdona. Lo aprendí bien en la Biblia católica, que Él había enviado a su Hijo a morir por mí y que Él había enviado a su Hijo para mediar mi caso, darme perdón, te puedo decir, claro, no a Martín Lutero, a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo ni sabía de Martín Lutero. No conocía que existía Martín Lutero. Quiero dejarle bien claro a esta persona que dice que mi papa es Martín Lutero, que el papa es otro Martín Lutero. Yo no fui doctrinado en la doctrina por Martín Lutero, de aquellos. Cuando yo comienzo a agarrar la Biblia católica. Empiezo a instruirme en la Biblia católica. ¿En qué fui instruido? Número uno, en hablar con Dios. Que Dios me podía oír a mí. Bendito sea el Señor. Cuando hice mi primera oración, lo que yo le dije a Él, hablando, así como habla el hombre con el hombre, si tú estás vivo, cámbiame. Cámbiame, si tú estás vivo, cámbiame. No se me olvida esa oración. Fue la primera oración que hice y esas fueron todas mis palabras. Si tú estás vivo, cámbiame. Yo le hacía la droga. Era borracho. Andaba mal. Había tenido circunstancias difíciles en mi vida. Ahora, cuando yo hago esa oración, bendito sea el Señor, yo empiezo, gloria al Señor, a insistir más en oración. Volví a orar y volví a orar como a las 3 veces que yo oré, bendito sea el Señor, a mí me sucedió algo que yo he testificado. Una lágrima brotó de mi ojo derecho, la cual no se deshizo en mi ojo, no se deshizo por abajo de mi ojo, sino que rodó y se me deshizo en mi pantalón acá en mi pierna, como si hubiera sido una canica, una marbo. Ahora, yo no conocía de esta persona porque las personas piensan que a uno lo sacan. Bueno, sí nos saca Jesucristo, pero hay personas que piensan que vienen a nosotros y nos engañan, que vienen a nosotros y nos hablan, nos dan algo equivocado, como dicen, te lavan el coco y te llevan para allá. No es así, no es así. Yo no sabía completamente de la doctrina de Martín Lutero, no la conocía. Yo no conocía allá, ni acá del Vaticano, de los papas, no conocía nada de eso. Yo empecé a leer la Biblia católica. Y allí en la Biblia católica yo encontré que Dios envió a su Hijo Jesucristo, no a un papa, no a un cura, no a un Martín Lutero, sino a un Jesucristo que está vivo, y que te escuche y que te atiende las 24 horas al día, y que ahora Él es mi amigo. Bendito sea el Señor. Yo empiezo a ayunar porque encontré en la Biblia católica que hay que ayunar. Cuando el esposo le hace una pregunta a Jesucristo, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no ayunan? Jesucristo dice que acaso pueden ayunar los que están de boda, pero va a venir un momento en que el esposo les va a ser quitado. ¿Que acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras el esposo está con ellos? Pero viene el momento en que el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces,
Yo aprendí del ayuno y empecé a ayunar. Y se fue una de las cosas tremendas, es que me ensarté en el ayuno. Me metí tanto en lo que es el ayuno y en la escritura, leer y leer y leer y leer. De modo que llega un momento en que empecé a predicar, empecé a hablar de la palabra de Dios. A mí nadie todavía me hacía una oración de fe. A mí nadie todavía se había sentado a predicarme que Cristo había venido, que aceptara a Jesucristo, que viniera a Jesucristo. Nada, nada. Ni conocía que existía un Martín Lutero. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Nada. Y recuerdo que yo empiezo a hablarle a las personas de lo que decía la Biblia. Empiezo a hablarle a las personas. No existía una iglesia cristiana donde yo estoy. No había una iglesia hispana cristiana donde yo estoy. No conocía hermanos cristianos donde yo estaba. Mi hermano hacía mucho tiempo que se había ido de mi casa, que él era un cristiano que me visitó. Gloria al Señor. Lo que sí, Dios le tocó el corazón para regalarme una Biblia. Mi hermano, antes de irse, me regaló una Biblia. Ahora, yo estoy haciendo esto, llenándome de la palabra de Dios, llenándome del conocimiento de Dios, y empiezo a predicar la palabra de Dios. Empiezo a hablar la palabra de Dios. Recuerdo que en una ocasión estoy yo examinando una puerca porque trabajaba en un rancho, una farm de puercos. Y a mí me pasó algo ahí después de que las 3 oraciones que hice, cuando esa lágrima brotó de mi ojo. Recuerdo que en ese momento yo no sabía que era el Espíritu Santo. Ahora entiendo que era el Espíritu Santo. Mi mente empezó por todos los lugares donde yo anduve haciendo pecado, haciendo maldad. Recuerdo que yo no me aguanté el dolor. Yo empecé a llorar, a llorar. Recuerdo que fue un dolor que sentí en mi corazón, un dolor grande de haber ofendido a Dios. Me llevé mis manos aquí a esta parte de entre mi pecho y mi panza y grité. Le dije, Señor, perdóname, perdóname, he pecado contra ti. Y me fui hasta el piso, caí llorando. Ahí estuve llorando, no sé cuánto tiempo pasó. Y solamente le decía, perdóname, pequé contra ti. Bañado en lágrimas. Yo no conocía que existía Martín Lutero. Yo no conocía ni que había mormones, testigos de Jehová. Yo no conocía nada de eso. ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque a Dios la gente no lo va a amarrar. La Iglesia Católica no lo va a amarrar para que no obre en fulano, en mengano, en el que Él quiere. Dios obra como Él quiere y como Él le place. Y si dicen que es el diablo el que me sacó de ahí y que para que X lo otro predique la palabra, ¿cuántos tienen? Ellos tienen un diablo santo. Ellos tienen un diablo santo y haciendo cosas buenas. Señor, lo reprenda en el nombre de Jesucristo, porque el diablo no hace nada bueno, puro malo. Él nos saca del vicio, Él hunde en el vicio. Señor Jesucristo lo reprenda. Pero estoy presentando este video, bendito sea el Señor, y presentando evidencias, cómo llegué a los pies de Cristo sin que nadie me sembrara alguna doctrina de acá, alguna doctrina de allá, sino por el conocimiento en la palabra, lo que dice la Biblia, lo que habla la Biblia. Yo no sabía nada del maltrato al Señor, no sabía nada. ¿Cómo lo habían tratado? La Biblia te dice claro cómo lo trataron. Cuando yo empiezo a ver todo esto y descubrir todo esto, más aparte que Él es mi abogado, que Él pagó el precio, aquello me era claro, aquello no me lo tenían que explicar porque yo miraba la palabra clara. Bendito sea el Señor, decía, tú vives, tú me puedes oír. Bendito sea el Señor. No conocía que existió un Martín Lutero. Ahora, gloria a Dios, conozco porque pues la historia y que se reveló y las 95 tesis, que eso a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es que Cristo llegó a mi vida. Y hago este video, bendito sea el Señor, para aclarar.
y para que se den cuenta cómo está el asunto. A mí no me vinieron a predicar y a sembrarme una falsa doctrina. Yo empecé a leer la Biblia católica. Si la Biblia católica es falsa y no dice la verdad, entonces yo estoy engañado. Porque yo de allí aprendí a hablar con Dios. De allí aprendí una relación con Dios. De la Biblia católica. De la Biblia católica yo aprendí que no hay que postrarse a una foto, a una imagen. De la Biblia católica yo aprendí que no hay que echárnoslos en los hombros, como hacían en Babilonia. De allí aprendí yo. Si la Biblia católica tiene la mentira, pues entonces yo agarré la mentira. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero dejar bien claro esto. Yo no conocía nada. Es más, donde yo estoy no existía una iglesia, hermanos en Cristo, no había nada. Bendito sea el Señor. Recuerdo, yo empecé, cuando me pasa eso, yo me levanto de ahí, pido perdón a mi esposa, pedí perdón a más personas que había ofendido. Mi vida cambió para siempre. Yo nunca fui el mismo ya. De ese momento que yo caí al piso, ese momento, gloria a Dios, mi vida cambió para siempre. Bendito sea, nunca, nunca, jamás fui el mismo. Me arrepentí y sigo arrepentido desde hace 22, 23 años que estoy arrepentido de haber ofendido a mi Dios. Doy las gracias a mi Señor Jesucristo que tuvo misericordia de este vil pecador. Y hay personas, una vez un católico me dijo que yo tenía demonio, pero yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Mis bendiciones en Cristo Jesús. Dios bendiga mucho y oro por ellos, oro por esa familia. Porque el diablo no viene para sembrarte que hagas lo bueno. El diablo viene para sembrarte que hagas lo malo. Él viene para robar, matar y destruir. Así lo enseña la palabra. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Así lo enseña la Biblia. La Biblia nunca te dice mentira. La Biblia te dice la verdad. La Biblia no miente. Si Él viene para robar y matar, Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. San Juan capítulo 10, verso 10, te habla para qué viene el ladrón, para qué viene el enemigo. Jesucristo llegó a mi vida para sacarme del mal, para sacarme del engaño en que estaba, para sacarme donde estaba viviendo en la vida de perdición. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Hay un video donde yo tengo mi testimonio, te lo recomiendo, amigo que me escucha, hermano en Cristo que me escucha. Dios les bendiga mucho. Mi intención nunca es ofender a nadie, sino sacar la verdad a la luz. Nosotros no seguimos a un Martín Lutero, nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Yo aprendí en la Biblia católica, ahí no habla de ningún Martín Lutero. La Biblia católica precisamente te habla que Jesucristo es el abogado, que no hay otro más, que no hay otro abogado, no existe ni uno. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la Biblia no te dice mentira, la Biblia te dice verdad. Cuando dice que hay uno solo, no son dos, es uno solo, y ese es Jesucristo. Si metes dos, ya estás adulterando la palabra de Dios. Y si metes dos, quiere decir que uno no es suficiente para ti, que necesitas otro. Y para mí es suficiente Jesucristo. No necesito a María, ni a Pedro, ni a Juan, ni a nadie más. Yo con Jesucristo alcanzo mi salvación. Yo con Jesucristo me conformo. No necesito a otro ya. Si tú necesitas otro, búscalo. Y si no te conformas con ese otro, busca otro, búscalo. Es tu vida. Pero yo me conformo con Jesucristo. Uno me satisface, uno me llena, uno me cubre de todas mis necesidades. Y ese uno es Jesús de Nazaret. No es Martín Lutero. No. Si ustedes, católicos, dependen del Papa, nosotros no dependemos del Papa. Nosotros no dependemos del Papa que ustedes dicen de nosotros, Martín Lutero. Nosotros dependemos
de Jesucristo. Así que te dejo bien claro. Usted que hizo ese comentario, Dios le bendiga mucho. Martín Lutero, yo ni siquiera lo conocía, ni siquiera sabía que existía, mas sin embargo el Espíritu Santo llegó a mi vida y la Biblia me dice que por gracia soy salvo. Bendiciones, que Dios les bendiga mucho en Cristo Jesús, les amo.